Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en un tema que a primera vista puede parecer un auténtico laberinto. Hoy vamos a desgranar uno de los debates más importantes y a menudo confusos de la filosofía de la economía, el realismo. Veremos qué significa realmente y por qué es tan fácil perderse en sus distintas interpretaciones. Bueno, esta pregunta que parece tan directa en realidad esconde una complejidad enorme. Y es que el término realismo puede significar muchísimas cosas diferentes. De hecho, como apunta el filósofo Daniel Haussmann, podríamos hablar de cientos de formas de realismo, dependiendo de qué estemos analizando: entidades, propiedades, proposiciones. Así que nuestro objetivo aquí es precisamente desenredar esta madeja. Y para conseguirlo vamos a hacer algo clave. Vamos a dividir el concepto en dos grandes debates, que aunque a menudo se mezclan, son fundamentalmente distintos. Esto nos va a permitir ver con mucha más claridad qué es lo que de verdad está en juego cuando los economistas discuten sobre realismo. Aquí tenemos la primera distinción, que es absolutamente crucial. Por un lado, hay un debate sobre las metas de la ciencia, sobre su propósito, y por otro, un debate completamente distinto sobre lo que podemos llegar a conocer, sobre los límites de nuestro conocimiento. Ambas discusiones suelen ir bajo el paraguas del realismo, pero son dos conversaciones que conviene mantener separadas. Entonces aquí está el meollo de la primera cuestión. ¿Para qué sirven las teorías científicas? ¿Están ahí para ser un reflejo fiel de la realidad? ¿Para ser sencillamente verdaderas? ¿O son más bien herramientas útiles que nos ayudan a hacer predicciones? El realismo defiende lo primero. La ciencia busca la verdad, la explicación. El instrumentalismo, en cambio, dice que no, que su objetivo es puramente práctico. Claro, desde una perspectiva instrumentalista, una teoría no es tanto una afirmación sobre cómo es el mundo, sino más bien una herramienta, como un martillo o un barómetro. Si la herramienta funciona, si nos sirve para predecir o controlar aquello que nos interesa, pues es una buena teoría. Y si sus supuestos son literalmente ciertos o no, bueno, eso pasa a un segundo plano. Y el ejemplo perfecto de esta postura es, sin duda, Milton Friedman. Su famosísimo argumento de los años 50 era, en esencia, puramente instrumentalista. Para él, lo único que de verdad importa a la hora de juzgar una teoría económica es si predice bien. Si lo hace, todo el debate sobre si sus supuestas son realistas o no, para él, sobraba por completo. Vale, pues ahora vamos a cambiar de tercio y a saltar a un debate totalmente diferente. Este es de carácter epistemológico, o sea, que tiene que ver con la teoría del conocimiento. La pregunta ya no es sobre las metas de la ciencia, sino sobre los límites de lo que podemos llegar a saber. Y esta tabla lo deja clarísimo. Aquí vemos cómo se separan los dos debates. Por un lado, el eje de las metas, ya sean cognitivas o solo prácticas, y por otro lado, el eje del conocimiento. ¿Podemos o no podemos conocer los inobservables? Esto nos demuestra que se puede ser instrumentalista en cuanto a las metas, pero creer que los inobservables son conocibles, o al revés. Son dos cuestiones independientes. El corazón de esta segunda discusión es si la ciencia nos puede dar un conocimiento real, legítimo, sobre cosas que no podemos observar directamente. Un realista científico dirá que sí, que por supuesto, que tenemos muy buenas razones para creer que los electrones existen. En cambio, un antirrealista, como el filósofo Bas van Fraassen, dirá que a lo máximo que podemos aspirar es a saber si nuestras teorías son empíricamente adecuadas, es decir, si aciertan sobre el mundo que sí podemos observar. Y esto nos lleva, por fin, al punto clave para la economía. A ver, todo este debate sobre electrones, quarks y demás, ¿tiene sentido aquí? ¿Es que la economía postula el mismo tipo de entidades inobservables que vemos en la física de partículas? Pues aquí vemos la diferencia fundamental. La física se inventa, por así decirlo, entidades completamente nuevas e inobservables, conceptos que antes no existían. La economía, sin embargo, no hace eso. Utiliza conceptos que ya forman parte de nuestro día a día, como las preferencias, las creencias o las expectativas. Es que, como argumenta Haussmann, estos conceptos económicos están metidos hasta la médula en nuestra realidad cotidiana. Ser un antirrealista sobre las preferencias no es como serlo sobre los quarks, que va. Sería como negar que sabemos que nuestro amigo prefiere el café al té o que un familiar cree que va a llover. Esa base de sentido común, esa realidad compartida, hace que este debate filosófico en el campo de la economía se quede, pues, casi sin contenido. Incluso cuando la economía se pone más técnica y habla, por ejemplo, de un ranking de preferencias completo y transitivo, tampoco está postulando entidades radicalmente nuevas. Simplemente está creando versiones más precisas, más idealizadas, de ideas que ya no son totalmente familiares, como los deseos o las creencias. No es un nuevo tipo de cosa inobservable. Entonces, si llegamos a la conclusión de que el debate sobre los inobservables no es el problema principal en economía, la pregunta es: ¿cuál es la discusión que de verdad importa? ¿Dónde deberían centrar el foco los economistas? Pues esto nos lleva de vuelta al punto de partida, a esa primera gran división que vimos al principio.
Parece que el debate verdaderamente crucial para la economía no es tanto si podemos conocer las preferencias, sino más bien, ¿para qué sirve la economía? La discusión debería girar en torno a sus objetivos como ciencia. Así que el verdadero reto es este. Primero, asumir que principios como la ley de la demanda no son leyes universales e infalibles, sino que nos hablan de fuerzas, de tendencias causales. Segundo, enfocarse en cómo esos principios nos ayudan a entender los mecanismos que hay por debajo en un mundo que es complejo y caótico. Y esto al final del todo nos devuelve a la gran pregunta. ¿Queremos simplemente predecir, como defendía Friedman, o aspiramos a una explicación causal mucho más profunda de cómo funcionan las cosas? Y todo esto nos deja con una última pregunta, que es clave para entender el propósito de la modelización económica en el mundo actual. Ya no se trata de si tenemos que ser realistas en un sentido filosófico abstracto. Se trata de decidir qué es lo que esperamos que hagan nuestros modelos. ¿Son solo herramientas para predecir? ¿Son mapas para explicar? ¿O son guías para actuar? Esa, y no otra, es la pregunta que realmente importa.